que no podemos permitir. Preferible regresarnos a nuestra casa en condición de mendigo, pero no vamos a doblegar nuestra causa mientras no nos escuche. Y lo que le acabamos de decir a usted, diremos siempre lo mismo en la Comisión de Educación, diremos lo mismo en el Congreso. Y qué bien que nos haya escuchado, señora ministra, que para eso hemos venido. Pero para hablar con más de cerca y dar certeza a nuestros reclamos, para darle una salida objetiva a lo que estamos hablando, pido en nombre de los miles de maestros, de los padres de familia y las autoridades del pueblo, usted sincere nuestra medida de lucha, decretando en todo caso este diálogo, esta mesa de trato directo a través de una resolución ministerial. Señor presidente, y a través suyo, señores congresistas, recibí al profesor y a todos los profesores que lo acompañaban. Lo escuchamos, lo escuché. Quise trabajar sobre su pliego de pedidos, pero el profesor Pedro Castillo, solo pedía reconocimiento a través de una resolución ministerial. No quiso trabajar el profesor sobre su pliego de pedidos. Como se puede ver ahora en este gráfico, las huelgas de este año se han caracterizado por la presencia de múltiples agrupaciones regionales y provinciales independientes, siendo la primera vez que 4 gremios regionales convocaron a la huelga en diferentes fechas y presentaron pliegos de reclamos nacionales con diferentes plataformas y en algunos casos claramente inviables. Por ejemplo, que se dedique 10% del Producto Bruto Interno a educación o la derogatoria de la Ley General de Educación, por ejemplo. Adicionalmente, se evidenció que los dirigentes gremiales no contaban con la autorización de sus bases para tomar decisiones. Esto también fue un factor relevante que no permitió una pronta solución al conflicto. Asimismo, las campañas de los gremios estuvieron orientadas a desinformar sobre el verdadero objetivo y finalidad de la evaluación de desempeño y a generar temores infundados respecto a un inexistente despido masivo de profesores. Frente a este difícil panorama, el Ministerio de Educación actuó con mano firme, pero siempre cuidando el diálogo y resaltando la necesidad e importancia de dicho canal para lograr mejoras en beneficio de nuestros docentes. Así, declaró oportunamente la improcedencia de las huelgas que fueron comunicadas por los distintos gremios y comités de luchas regionales, cursando además los oficios respectivos a los gobiernos regionales para que dispongan y adopten las acciones establecidas en la normatividad en el ámbito de su competencia. Reitero que en paralelo se mantuvo diálogo permanente con los docentes, los gobiernos regionales, los directores regionales de educación, los padres de familia y también con nuestros estudiantes, alcanzándose importantes avances dirigidos a la revalorización de los docentes y a la consecuente mejora de la calidad del servicio educativo. Estos avances son: adelanto a noviembre de este año del aumento a 2.000 soles del piso salarial para todos los docentes nombrados y contratados con jornada laboral de 30 horas. Disposición de 200 millones de soles en el año 2018 para el pago de deuda social del sector educación con preferencia al magisterio. Desde este mes, nuestros docentes contratados recibirán beneficios por compensación por tiempo de servicios y subsidio por luto y sepelio. A partir de noviembre de este año,
los profesores con encargaturas a cargos directivos y cargos jerárquicos de las escuelas, así como especialistas en educación, recibirán la asignación por jornada adicional de acuerdo a la escala magisterial en la que se encuentren y, adicionalmente, el 60% de la asignación por encargo que vienen percibiendo los profesores designados. También se presentará ante el Congreso de la República una norma con rango de ley que permita de forma voluntaria la jubilación anticipada para los docentes nombradas de la carrera pública magisterial a partir de los 55 años de edad de forma optativa. Se gestionará ante el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que a partir del próximo año, de manera progresiva, se amplíe la cobertura del programa Jali Warma para atender con desayunos y almuerzos a los estudiantes de la jornada escolar completa de los quintiles 1 y 2 de pobreza. En relación con la evaluación de desempeño, el Ministerio de Educación se ha comprometido que ningún docente rendirá dicha evaluación sin haber pasado antes por una adecuada capacitación que le permitirá familiarizarse con los 4 instrumentos que se aplicarán y con los criterios que se utilizarán. También se hará la elaboración de un estudio técnico sobre los incrementos graduales de la remuneración docente para alcanzar un piso salarial equivalente a una UIT al 2021. Es oportuno mencionar que el 24 de agosto de este año, el Gobierno emitió un decreto de urgencia, el 011-2017, para asegurar el otorgamiento de los beneficios económicos antes señalados. Señor presidente, como lo he mencionado, mantuvimos el diálogo abierto, viajamos a las regiones, implementamos mesas técnicas para evaluar y analizar los pedidos realizados por los docentes. Llegamos a acuerdos importantes con los gremios regionales para revalorizar la carrera docente. Por último, debo indicar que para salvaguardar el derecho de nuestros estudiantes, quienes han sido los más perjudicados con esta huelga, el Gobierno emitió el decreto de urgencia 012-2017, dictando medidas extraordinarias para garantizar el restablecimiento del servicio educativo, estableciendo la obligación a los gobiernos regionales de aprobar e implementar el plan de recuperación de clases, autorizando además a dichos pliegos a contratar excepcionalmente personal docente para tal fin. El Ministerio de Educación está abocado al monitoreo y supervisión de la recuperación efectiva de clases, habiendo emitido para tal efecto la Resolución Ministerial 485-2017. Tengan la certeza que velaremos por la recuperación de las clases de los estudiantes para el logro de los objetivos programados en este año escolar. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 3. Cuando la huelga se inició en el Cusco, ¿por qué no se buscó solucionarla dando respuesta al problema nacional, previniendo que se extendería a todo el Perú y llegando a perjudicar a los escolares y a los propios maestros que se han visto obligados a ir a una huelga nacional prolongada? Proceda la respuesta, señora ministra. Señor presidente, en mayo de este año, es decir, un mes antes de la convocatoria a la huelga en el Cusco, se recibió en el Ministerio de Educación al profesor Ernesto Mesa Tica, secretario general del Sindicato Regional del Cusco. En dicha reunión se vio su pliego de reclamos, pero este constaba de pedidos nacionales, por lo que se le pidió
que de conformidad con el marco normativo vigente, tramitara su inscripción como gremio de representatividad nacional en el registro de organizaciones sindicales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a efectos de continuar con el procedimiento de negociación respectiva. No obstante, si bien el marco normativo vigente indica que Minedu le corresponde negociar las demandas de alcance nacional con el Sindicato de Representación Nacional, nuestro interés por dialogar con el Sindicato Regional del Cusco se materializó en espacios de diálogo a lo largo de más de 20 días, convocados por el gobierno regional, y en los cuales el Ministerio participó para generar rutas de atención de sus demandas. A continuación, mencionaré las acciones que muestran la atención que brindamos al Sindicato Regional del Cusco. El 23 de junio, el Ministerio invitó a los dirigentes del SUTER Cusco a tener una reunión en la sede del Ministerio para conocer sus demandas regionales. Los docentes no aceptaron y continuaron con la medida de fuerza. El 28 de junio, una comisión de alto nivel del Ministerio participó de la mesa de diálogo convocada por el Gobierno Regional del Cusco. En dicha reunión se acordó constituir 4 comisiones de trabajo técnico para abordar los temas de la plataforma del sindicato, programándose la realización de las referidas comisiones para los días 3, 4 y 5 de julio. Y mi participación para el día 6 de julio a fin de refrendar con intervención del gobernador regional los acuerdos que se alcanzaban. Asimismo, el Ministerio de Educación pidió el levantamiento de huelga a fin de garantizar el retorno de los estudiantes al aula, pero el sindicato se negó, por lo que el diálogo se vio afectado. Sin embargo, el equipo de diálogo del Ministerio permaneció en el Cusco dispuesto a retomar las conversaciones. Los días 29 de junio y 1 y 2 de julio, el equipo del Ministerio realizó acciones de difusión informando a la colectividad sobre nuestra posición de apertura y vocación al diálogo, sosteniéndose reuniones con instancias representativas de la región, tales como la Dirección Regional de Educación, la Cámara de Comercio, dirigentes representantes de asociaciones de padres de familia y alcaldes escolares. Asimismo, de manera paralela, se realizaban coordinaciones previas con los dirigentes del SUTER Cusco para determinar las condiciones del diálogo y los puntos a tratar en la mesa de diálogo regional. El 3 de julio se continuó con el diálogo programado y el 4 de julio se firmó un acta de entendimiento en el cual se estableció las condiciones básicas para la instalación de la mesa de diálogo regional, una agenda con 4 puntos prioritarios y la suspensión de movilizaciones durante el desarrollo del diálogo. El 5 de julio se instaló la mesa de diálogo regional y los grupos de trabajo con participación de la viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, representantes del gobierno regional, congresistas de la República y un representante de la Defensoría del Pueblo. Las reuniones continuaron el 6 y 7 de julio. Sin embargo, no se pudo llegar a un consenso. Por ello, se suspendió la mesa de manera temporal. Finalmente, en el marco del acuerdo entre la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Educación y los gobernadores regionales, el 8 de agosto, se retomó nuevamente el diálogo con los representantes del Sindicato Regional del Cusco, pero también con los de Piura, Lambayeque, Lima Provincias, Pasco y Moquegua, que a ese momento también habían presentado plataformas
firmándose un acta de acuerdos para la inmediata suspensión de la medida de fuerza y la normalización del servicio educativo. Así fue como el 14 de agosto los docentes del Cusco volvieron a las aulas en cumplimiento del acta firmada. En consecuencia, señor presidente, el Ministerio de Educación adoptó todas las medidas a su alcance con la finalidad de solucionar el conflicto y lograr la reanudación del servicio educativo. Sin embargo, no puede olvidarse que en el marco del proceso de descentralización era indispensable contar con la proactiva y responsable acción de los gobiernos regionales, sin cuyo concurso no resultaba posible superar la situación expuesta. Sí, señora ministra, sin ningún ánimo de querer recortar el derecho que usted tiene para utilizar el tiempo que estime necesario para responder las preguntas, sin embargo, apelamos a una capacidad de síntesis para poder resumir un poco las respuestas, porque son 40 y vamos por la tercera. Señor relator, continúe con la siguiente pregunta, por favor. Pregunta número 4. Cuando se inició la huelga de las bases regionales, el Grupo Parlamentario Frente Amplio buscó mediar en un diálogo con su sector y los dirigentes representantes de los UTES regionales agrupados en su Comité de Lucha Nacional y le alcanzó una lista de que los propios maestros habían elaborado en la que exponían sus principales demandas que podían dar pie al diálogo. Si bien usted recibió a los dirigentes en 2 oportunidades, este diálogo fue interrumpido abruptamente cuando, como Poder Ejecutivo, prefirieron reunirse con los gobernadores regionales cuyo acuerdo fracasó. Luego se reunió con el CEN del SUTEP, que no estaba en huelga, y con algunos dirigentes regionales de regiones en huelga, como el caso del dirigente del Cusco, con los cuales llegó a un acuerdo que también fracasó, porque los reclamos de los maestros en huelga es de alcance nacional. ¿Cuál es su balance autocrítico y reconocimiento de responsabilidad política en la profundización y extensión de la huelga? ¿Asume que este fracaso debe conducir a su inmediata renuncia? Puede responder, señora ministra. Gracias. Señor presidente, como lo manifesté en la pregunta 2, la huelga de este año ha estado caracterizada por múltiples agrupaciones regionales y provinciales, y por la predominancia de objetivos de carácter político gremial que disputan el control del SUTEP. Todo esto debe ser tomado en cuenta para comprender la complejidad del conflicto que tuvimos que enfrentar. Considerando ello, señor presidente, era indispensable contar con el concurso de los gobiernos regionales, porque son los responsables de garantizar la prestación del servicio educativo en las regiones. En esa medida, en el marco de la Ley de Bases de la Descentralización, la participación de los gobernadores era necesaria para asegurar que el servicio educativo no se viera interrumpido en un contexto de huelga. En adición, señor presidente, no se puede olvidar que el SUTEP es el único gremio de ámbito nacional legalmente reconocido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Este sindicato presentó un pliego nacional de demandas que fue atendido por el Ministerio, llevándonos al acta de compromisos de fecha 14 de julio. En cuanto a los sindicatos regionales del Cusco, Lambayeque, Lima Provincias, Piura, Pasco y Arequipa, como ministerio no podíamos soslayar sus demandas ni en el perjuicio que su medida de lucha estaba causando a nuestros estudiantes. Por eso también se dialogó con ellos y los acuerdos alcanzados habilitaron el restablecimiento del servicio educativo en dichas regiones y provincias. Con relación al balance autocrítico solicitado, considero pertinente reconocer la necesidad de contar con un plan de contingencia que garantice el servicio educativo en un contexto de huelga. Para ello es necesario el trabajo articulado entre el Ministerio y los gobiernos regionales, quienes tienen la responsabilidad de asegurar el servicio educativo. También sobreestimar la fuerza y representatividad del Comité Ejecutivo del SUTEP y no avisorar el nuevo nivel de representación de diferentes dirigentes regionales y provisionales.
provinciales. También no haber reforzado oportunamente la difusión de la naturaleza formativa de la evaluación de desempeño para que los profesores puedan comprender e internalizar la real dimensión de la misma en su beneficio y de los estudiantes. Señor presidente, la huelga de este año nos deja lecciones muy duras, pero debe reconocerse que no escatimamos esfuerzos por sacar adelante el diálogo, aún en las circunstancias más difíciles, poniendo por delante siempre la necesidad de normalizar la provisión del servicio educativo en beneficio de los niños y jóvenes, de la educación pública y la continuidad de la reforma educativa. En cuanto a mi permanencia en el cargo, no me aferro a él. Yo no postulé a él y fui convocada por el señor presidente de la República y asumí dicho encargo con la firme convicción de desplegar toda mi dedicación y energía para lograr la mejora de la calidad educativa en beneficio del país, agradeciendo asimismo la confianza depositada en mi persona por tan honroso nombramiento. Desde sus inicios, mi gestión ha estado comprometida con mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes como centro de todos mis esfuerzos y con revalorar a nuestros docentes, continuando con la implementación de la reforma magisterial. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 5. ¿Por qué decidió usted no recibir a los dirigentes de las bases regionales protagonistas de la huelga nacional? ¿Fue por la indicación del ministro del Interior de que considera que hay 5.000 ministros terroristas protestando en las calles, cuando el propio presidente lo ha desautorizado, reconociendo que la educación es un sector postergado? ¿Fue por compromisos asumidos con el deslegitimado CEN del SUTEP? Puede pasar la respuesta, señora ministra. Gracias. Señor presidente, como se pudo apreciar en el video mostrado anteriormente, yo recibí a los dirigentes del Comité de Lucha de las Bases Regionales el día 3 de agosto. En dicha reunión, a pesar de mis reiterados pedidos para evaluar y llegar a entendimientos en beneficio de los docentes, el único interés de ese grupo era que el Ministerio reconociera con una resolución al profesor Pedro Castillo como interlocutor válido. Luego, en el acta suscrita con los gobernadores regionales en la misma fecha, se acordó que, bajo el liderazgo de las direcciones regionales de educación, se procediera al reinicio de clases y la realización de descuentos por inasistencia a los docentes, reafirmando además el indispensable respeto al Estado de Derecho, por lo que, siendo consecuentes con dichos acuerdos, no resultaba viable posteriormente reunirme con el referido docente en tanto no se depusiera la medida de fuerza adoptada. Pese a ello, en la sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, me solicitaron reunirme nuevamente con esta dirigencia, a la cual me comprometí. Así, desde el 18 hasta el 29 de agosto, sostuvimos reuniones de trabajo con el Comité de Lucha de Bases Regionales, incluido el profesor Castillo. En esas reuniones participaron los congresistas de la República, Wilber Rosas, César Villanueva, Jorge del Castillo, Vicente Ceballos, Edmundo del Águila, Tania Pariona, Zacarías Lapa y Edgar Ochoa, a quienes les estoy profundamente agradecida por el compromiso y desprendimiento que mostraron como por alcanzar acuerdos en beneficio de nuestros estudiantes. Hasta el martes 29 de agosto, el equipo técnico del Ministerio y yo tuvimos la mayor disposición para alcanzar un entendimiento y el levantamiento de la huelga. Pero pese a nuestros esfuerzos y el de los congresistas, ello no fue posible,
porque al final la dirigencia de docentes rechazó la evaluación de desempeño, lo cual para nosotros es un pilar de la reforma educativa que garantiza la comprobación del grado de desarrollo de las competencias y desempeño profesional de los profesores y asegura la calidad, lo cual resultaba inaceptable. En ese sentido, señor presidente, de nuestra parte no hubo marginación ni discriminación alguna para con este grupo de profesores. Siempre he mantenido directamente y a través de los equipos técnicos del Ministerio un diálogo alturado y democrático con ellos. Pero se debe comprender que no podíamos aceptar que las evaluaciones de desempeño no se realicen porque su único objetivo es fortalecer la calidad educativa para nuestros estudiantes a través del desempeño de nuestros docentes, asegurando así que brinden una mejor educación. Los docentes somos profesionales, me atrevo a decir que tenemos la responsabilidad más importante de todas, la de formar a nuestras niñas, niños y adolescentes para que puedan desarrollar todo su potencial y concretar sus aspiraciones en la búsqueda de su bienestar personal y el progreso del país. En cuanto a las afirmaciones del ministro del Interior, su competencia es velar por la seguridad interna del país, habiéndole correspondido fundamentar su posición sobre la presencia de militantes del Movadef en el Magisterio ante la Comisión de Educación. Finalmente, señor presidente, reitero una vez más que ni el personal del Ministerio ni yo hemos llamado terroristas a nuestros docentes. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 6. Señora ministra, ¿admite usted que no está en condiciones de afirmar que garantizará la estabilidad laboral de los maestros y maestras si no modifica y mejora la ley de reforma educativa? ¿Por qué se ha negado a iniciar con la Comisión de Educación del Congreso y los maestros una mejora de la reforma educativa que evalúe a los maestros, pero no con fines punitivos? Puede responder, señora ministra. Señor presidente, uno de los pilares de la reforma de la educación peruana es la revalorización de la carrera docente y me reafirmo en la importancia de mantener este objetivo en la política educativa. La ley de reforma magisterial aprobada por el Congreso de la República y cuya constitucionalidad además ha sido declarada expresamente por el Tribunal Constitucional es la que establece las condiciones para el ingreso, ascenso y permanencia de los docentes en la carrera pública magisterial. Al respecto, si bien esta ley es perfectible, no puede olvidarse, señor presidente, que la misma busca promover el mejoramiento sostenido de la calidad profesional e idoneidad de los profesores, para que nuestros más de 7 millones de estudiantes reciban una educación de calidad y logren los aprendizajes esperados que les permitan aprovechar las oportunidades que la vida ofrece. Por esta razón, el Ministerio de Educación ha venido cumpliendo con la implementación de dicha ley y ha incidido especialmente en la importancia de la evaluación de desempeño como instrumento para mejorar las capacidades de nuestros docentes y así garantizar el derecho de nuestros estudiantes a una educación de calidad. En ningún momento hemos negado la posibilidad de que las normas se perfeccionen. Al contrario, señor presidente, siempre hemos mostrado iniciativa y disposición para seguir trabajando conjuntamente con los docentes, gobiernos regionales y distintos poderes del Estado para avanzar en la política educativa. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 7. En su cartera ministerial han estudiado algunas medidas para garantizar la permanencia de maestros que sean desaprobados en las evaluaciones. ¿Cómo se va a abordar la justa preocupación de los maestros a los que se aplican evaluaciones que no toman en cuenta sus años de servicios?
¿No es acaso que usted defiende una evaluación que en realidad es un mecanismo encubierto para aplicar despidos masivos de maestros? Su respuesta, señora ministra. Señor presidente, a través de la educación se busca el desarrollo integral y pleno de los estudiantes a fin de que puedan descubrir, construir y desplegar sus capacidades y potencialidades y de esa manera contribuir al progreso del país. Como ya lo he mencionado, para poder lograr este objetivo es indispensable que contemos con maestros que transmitan los conocimientos, actitudes y valores a sus estudiantes. Ellos son sus referentes y la ley de reforma magisterial reconoce precisamente eso al consagrar la meritocracia como criterio para que los maestros puedan avanzar y permanecer en la carrera pública magisterial. No podemos avalar que maestros que no cuenten con las competencias, y remarco, actitud de superación continua, pese a haber tenido oportunidades de mejora o que carezcan de vocación, se mantengan en la carrera pública, porque a nuestros estudiantes merecen tener a los mejores docentes a cargo de su educación. Ahora bien, durante los debates en la Comisión de Educación para la aprobación de la Ley de Reforma Magisterial, se contó con la participación activa del magisterio, consensuándose con ellos que una evaluación de este tipo debía atender al desempeño en aula y no a pruebas escritas o de conocimientos. Por ello, la evaluación de desempeño docente, que es la única evaluación que los maestros deben rendir obligatoriamente, se basa en, primero, observaciones en aula; segundo, encuestas a padres; tercero, pautas de valoración de responsabilidad y compromiso del docente; y cuarto, gestión del espacio y materiales del aula.